de una superficie o de un conjunto de fuerzas, etcétera, y nos va a dar la posición del centro de gravedad, como lo vamos a ver en un momento más. Aquí, por ejemplo, es una figurita que quiero aprovechar. Para esto, bueno, no quiero dejar de mencionar que muchas de las figuras que les voy a presentar, pues son ilustrativas, son, y como dice ahí, las consigo en la red. No nos estamos pirateando nada por ahí, pero sí hay que reconocer que se obtienen de la red. Y esta figura irregular que está en un plano XY, pues por ejemplo puede tener una cierta carga uniformemente distribuida sobre todo lo que es la superficie. Pero todo esto, como aquí lo dice W, puedo concentrar todo su peso o todo su área en este punto. Es un punto que va a ser mi centroide o mi centro de gravedad y que va a tener unas coordenadas en X y unas coordenadas sobre el eje Y. Para poderlas calcular, y quiero aprovechar esta figura por lo que voy a mencionar más adelante y que no quiero que haya una confusión, si yo multiplico este peso o esta fuerza por un brazo de palanca medido en Y, es decir, paralela a esta distancia a este eje Y, los momentos que estoy calculando son alrededor del eje X. Y lo mismo, si yo calculo el momento que produce la carga o fuerza W respecto al eje Y, se multiplica por una distancia que se mide a lo largo del eje X. Es decir, si yo multiplico la carga por una distancia X, es un momento alrededor del eje Y. Si multiplico la carga por una distancia en Y, es decir, para el eje Y, es un momento que estoy calculando alrededor de mi eje X. No nos vayamos a confundir porque a veces nos dicen que estamos calculando un momento respecto a un eje X cuando multiplico una fuerza por una distancia X. No. Ojo con eso, con lo que acabo ahorita de decir. Y paso a mi siguiente figura. En el curso de estática seguramente ustedes les enseñaron estas expresiones. Una, donde si yo tengo una superficie irregular como la que hace un momento tenía o alguna forma y conozco su función, puedo aplicar estas integrales, donde puedo discretizar o dividir en muchas áreas toda una área y multiplicadas por X, que es el momento respecto al eje Y, considerando una función si es que conozco la función y si no, bueno, veo cómo calcularla para poder integrar y dividido entre la integral diferencial de área, que es el área de esa sección, pues yo puedo conocer mi coordenada de mi eje X centroidal y de manera similar lo haría para conocer la coordenada en el eje Y centroidal. Para esto, cuando yo tengo figuras regulares, en lugar de una integral, puedo aplicar unas sumatorias. Y es exactamente, y hay que recordar la interpretación física de lo que es una integral, es una sumatoria. Y aquí estaría cómo calcular el centroide en X, su coordenada en X, y cómo calcularlo cuando hago o requiero la coordenada centroidal en Y. Son expresiones típicas que en su momento, bueno, ya nos dijeron cómo provienen. No es difícil la deducción, pero ahorita lo que vamos a ver es cómo las voy a aplicar. ¿Sí? Bien. Cuando estábamos diciendo que vamos a hablar o a calcular algunas propiedades geométricas, decíamos de una sección transversal. Bueno, quiero aprovechar estas figuras como las están viendo ahorita en pantalla, que son pues prácticamente perfiles estructurales cuyas dimensiones varían, las dimensiones, y cuando digo varían pueden a lo mejor ser de 5 o 6 pulgadas en sus dimensiones o traducido en centímetros a lo mejor son de 5 o 10 centímetros o mucho más, porque van a depender de para qué lo voy a usar. Cuando digo mucho más, así como ven esta sección en I, que a veces las tengo casi de una altura de prácticamente, no sé, unos 10 centímetros,
Igual puede ser de 100 centímetros, es decir, de 1 metro o más, porque va a depender de para qué lo voy a usar. Bueno, aprovecho. Aquí que tengo esta sección en I, esta parte superior se le llama patín superior, al menos así como está aquí ahorita colocada, y la de abajo es un patín inferior. El elemento vertical es el alma, hablando nada más de esta sección en I. Y bueno, ahí tiene otra sección en I ahí al lado. Vamos a seguir viendo más secciones en I. Hay secciones en canal que tienen esta forma de C. De esto vamos a hacer también por ahí algún ejercicio. Y aquí hay otro perfil en C o canal o montén, como algunos les llaman, de menores dimensiones. También hay ángulos o perfiles en ángulo que estos lados pueden ser iguales o pueden ser desiguales. ¿Cuál voy a usar? El que me convenga de acuerdo a mi proyecto que esté yo resolviendo. Y bueno, aquí nos ponen varios. Hay otros en forma de T, como lo están viendo aquí. Aquí al lado hay más perfiles. Pueden ser circular, huecos. Hay otros que son huecos, pero de sección rectangular, que son los llamados PTRs, ese perfil tubular rectangular. Y bueno, hay muchísimos perfiles estructurales y a lo que esto los pongo porque cuando les hablo yo de una sección, pues me estoy refiriendo así como lo están viendo ustedes a estas secciones y como lo vamos a mostrar más adelante. Esas en forma de I, en sección de C o en forma de L. Y de todo ello, y si conozco las medidas, puedo calcular el área de esa sección y puedo calcular su centroide y su momento de inercia. Bueno, perdón, aquí. Las típicas, pues puse estas figuras porque a lo mejor cuando tengo una trave puedo tener una sección rectangular que tiene una cierta dimensión horizontal y una dimensión vertical. Casi todo el mundo le llamamos B por H, o sea, cuánto tiene de ancho y cuánto tiene de altura. Y bueno, pues son las típicas secciones rectangulares, como aquí en esta otra figura, en este corte, aprovechando la imagen, aquí tengo una sección rectangular para la trave, para el elemento trave, pero para la columna también tengo otra sección, que parece ser que es una sección cuadrada. Bueno, de ambas secciones yo necesito conocer su área y su centroide. Aquí creo que no hay ningún problema porque son figuras regulares, ya sean rectangulares o cuadradas, pero vean aquí, para el sistema de piso se van a colocar estos elementos o velas que voy a tener, que no es una sección maciza, tiene unos huecos, pero que si conozco nuevamente sus dimensiones, sus medidas, puedo sacar su área de la sección y puedo sacar su centroide y su momento de inercia para lo que me vayan a pedir. Y aquí ya cambió un poco lo que tengo. Bueno, aquí hay otra sección, no es rectangular, pero sí es de un elemento de concreto que nuevamente necesito sí estas dimensiones eh, para poder calcular lo que he indicado. Varios de los perfiles estructurales y como estas secciones a veces son prefabricadas. Si son prefabricadas, a veces el fabricante ya nos dice, esas son sus propiedades geométricas y son las que van a estar usando ustedes para su cálculo. Y bueno, ya se nos facilita el trabajo. Pero si de acuerdo al proyecto estructural que yo tenga, requiero usar un perfil estructural o una sección de concreto como la que ahí se está mostrando o como la que está a la derecha, que es una sección hueca, alguien diría que es una doble T, pero bueno, aquí tiene este hueco. Yo lo puedo dimensionar y pedirle al fabricante que me haga algo que tal vez esté fuera de lo que ellos normalmente tienen, pero que a lo mejor es mi necesidad de proyecto. Y bueno, pues yo propongo algo, me lo construyen y ahí está. Y ya desde ahí yo necesito calcular sus propiedades geométricas, como el que les acabo de mostrar. Hay otras traves como estas. Vean aquí esta sección. Es una sección de una trave tipo Ashto, parece una sección en I, le llaman Ashto a este tipo de traves por su nominación en inglés, y lo mismo, de aquí yo necesito su área, su centroide y su momento de inercia.
Aquí hay una doble T. Lo mismo voy a necesitar esas propiedades geométricas. Aquí esto es evidentemente secciones prefabricadas que voy a requerir en mi proyecto. Otras, bueno, mucho más robustas, como lo están viendo aquí ahorita, y seguramente en algunos proyectos, como ustedes escucharán, que de madrugada, a veces en las noches, aunque aquí es una fotografía de día, pues circulan camiones que traen estas secciones que son muy robustas, de buena sección, grandes, y que pesan, obviamente pesan estos elementos, a veces les llaman las traves ballenas, y que pues son prefabricadas en alguna planta, transportadas a la obra, al lugar, y ya después hay que ver cómo voy a hacer el proceso de izaje o montaje de este tipo de estructura. Es súper importante conocer el área y las características que he dicho de su sección, pero además también conocer las características de todo el elemento. Porque cuando dije izaje es de que la voy a levantar, como en las imágenes anteriores, estas, y no la voy a agarrar de cualquier parte. Tienen ya colocados unos dispositivos, unas orejas, de donde llega la grúa, la levanta y que no se vaya a dañar la pieza, que es otra forma en la que también hay que calcular, y ahora de toda la pieza, cuánto pesa, dónde está su centroide de todo ese volumen y por dónde la voy a sujetar para que ésta no se vaya a lastimar durante el proceso de izaje. Y bueno, aquí ni se diga, ¿verdad? Es una sección mucho más. Ingeniero, Sí, sí. Eduardo Ruiz pregunta, ¿se descomponen las figuras irregulares? Sí, lo vamos a ver más adelante. Sí, la respuesta es sí, se descomponen todas estas figuras irregulares. A ver, me voy a regresar. Aquí, por ejemplo, esto no es ni rectángulo, ni triángulo, ni una sección en I, y tengo una sección pues muy irregular y además tiene huecos. Bueno, ¿cómo considerar huecos? Lo vamos a ver más adelante en un ejercicio, pero sí, efectivamente, esto lo voy a tener que dividir o discretizar en una serie de figuras, las que sean necesarias para poder yo calcular de la manera como lo voy a hacer en un momento más y que me den las propiedades que acabo de indicar. Entonces mi respuesta es sí. ¿Cuántas figuras lo voy a dividir? No lo sé, va a depender del elemento o sección que yo tenga. Si lo divido en 2 o 3 o lo divido en 10 o 20, bueno, las que sean necesarias, pero sí la debo de dividir y puedo aplicar, y como lo voy a hacer en un momento más, el teorema de los ejes paralelos para poder eh, calcular las propiedades que acabamos de indicar. Entonces sí, la respuesta es sí. Miren, esta es una figura típica, clásica, que luego nos dan, que vemos en nuestros cursos de estática, en donde tengo un rectángulo, tengo un triángulo, ya indico dónde está su centroide, y para esto vean que para cada figura en color café hay un eje X y Y. Solamente es un sistema de referencia para cualquiera de las dos figuras y hacer los cálculos necesarios para, inclusive, y seguramente lo vieron en sus cursos de ecuaciones, donde yo puedo obtener una función que describa el rectángulo o el triángulo y conocer su área y conocer su centroide. Pero para eso entonces necesito una función. Entonces por ello necesito un sistema de referencia. Los ejes de color azul son, para esas figuras regulares, es la posición de los ejes centroidales. Eh, Según el autor, según la bibliografía, donde ustedes lo vean, pues a veces le llaman eje X testado, el eje X prima, etcétera. Yo lo que veo es que tengo un sistema de referencia de la figura en color café y tengo un sistema de referencia azul que va a ser el sistema o los ejes centroidales. Normalmente le llamamos X y Y. Más adelante les voy a mostrar que hay otra forma de nombrarlos, pero véanlos así: ejes horizontales y ejes verticales, unos de referencia y los otros centroidales. ¿Dónde? ¿Dónde los voy a localizar? En el caso del triángulo,
si tengo esta dimensión, perdón, del rectángulo, si tengo esta dimensión B, es AB entre 2. Si mide una altura A entre 2. Esta es la figura más sencilla, la más clásica, y ahí no tengo pierde. En el caso de un triángulo, también es una figura típica de dimensiones B de base y de altura A. ¿Dónde va a estar este centroide? Como normalmente y siempre me dicen, a 1/3 de la dimensión. Ok, nomás que hay que ver dónde están estos tercios. En este caso aquí tengo mi ángulo de 90 grados. Bueno, hacia la derecha, a B entre 3, a ese tercio voy a ubicar mi eje y el eje X a una altura de 1/3 de la altura A de mi triángulo. Por alguna razón yo le llamé la altura A para no confundirlo con algo que luego viene más adelante. Pero estas son las figuras típicas, clásicas que nosotros vamos a estar usando y viene en lo que vamos ahorita a aplicar. Bien, vamos a ver un ejercicio muy sencillo de lo que es un perfil estructural en I. Y si tienen la manera de tomarle a lo mejor una fotografía ahí al elemento en I o lo dibujan, vean las dimensiones que tiene este perfil. Están en milímetros, prácticamente tiene un ancho de patín inferior y superior de 100 milímetros, tiene una altura total de 260 milímetros y los espesores para los patines son de 15 milímetros, o sea, 1,5 centímetros. El alma, si ustedes lo ven, es un alma muy delgada, es de 7,5 milímetros. Estos perfiles estructurales, sus características, sus dimensiones, cuando son perfiles que ya se encuentran en el mercado, que ya están hechos por alguna planta, vienen sus dimensiones y muchas características en manuales técnicos. Nosotros aquí en México, pues luego usamos el manual de altos hornos de México, viene lleno de muchos perfiles estructurales con todas sus propiedades geométricas, no solamente las que vamos a ver ahorita, sino muchas más. Y vienen también de muchos perfiles, decía yo, secciones en I, rectangular, vienen también de perfiles en sección en ángulo, tubos redondos, tubos cuadrados, etcétera. Pero, ¿qué pasa si yo tengo en mi proyecto estructural una necesidad de un perfil, como el que ahorita estoy viendo, pero que no aparece en los manuales digamos, técnicos de perfiles estructurales, ya sean mexicanos o los manuales americanos como del ISC? Si no aparecen, es que no lo hay, pero a lo mejor tengo esa necesidad. Y entonces, ¿qué hago? Estos perfiles los puedo formar con placas. Las recorto, las pego para dar la forma del perfil que yo necesito y a lo mejor ahí tendría yo un perfil como el que estoy ahorita mostrando, ¿no? Si fuera mi necesidad. Muchas veces tenemos que recurrir a ello porque mi proyecto así me lo exige. Y bueno, pues tengo que buscar las placas, hacer mi perfil y conocer las características de lo que ahorita vamos a hacer. Bien, espero que ya lo tengan esa figura en mente porque más adelante, para no llenarme de números, no vamos a ver estas dimensiones, pero sí lo necesario para calcular ahorita en una primera instancia lo que es el centroide geométrico. Bien, para esto les voy a mostrar aquí una pequeña tabla, es una típica tabla que pues va a tener tantos renglones como figuras, y respondiendo a lo que hace un momento me preguntaban, como en cuántas figuras yo voy a tener que dividir a esta sección en I. Y bueno, voy a llenar una tablita como la que se va a ir llenando conforme vayamos avanzando y poder calcular este centroide. Prácticamente esa sección en I, ese perfil, pues ahí yo estaría viendo tranquilamente 3 rectángulos. Y de esos 3 rectángulos es muy fácil calcular su área y lo que hace un momento vimos, su centroide particular de cada uno de los rectángulos que voy a necesitar.
La ubicación de, de esos centroides de cada figura las voy a colocar en esta tabla donde dice X y Y. Y donde está el área, pues va a ser el área de la figura que yo voy a considerar. Y yo decía, yo puedo tener un rectángulo que es el patín superior, otro rectángulo que es el alma de mi perfil y otro rectángulo que va a ser el patín inferior. Si alguien me dice, yo quiero dividirlo en muchos más rectángulos, lo pueden dividir. Yo veo 3 figuras. Si ustedes lo quieren dividir en 10, háganlo. El resultado va a ser exactamente el mismo de lo que vamos a hacer ahorita. Cuando ya tenemos alguna práctica, pues más o menos tenemos idea de cómo hacer las cosas. O cómo se nos llegue a facilitar todo esto. Bueno, esto lo digo porque, conforme lo que hace un momento yo decía, tengo aquí un perfil, un patín, el patín superior, señalado en color rojo, el alma en color azul y el patín inferior en color verde. Bueno, si alguien me hubiera dicho, yo quiero que el alma llegue hasta el extremo superior y hasta el extremo inferior de mi perfil, se puede, pero entonces ya no voy a tener un solo patín o un rectángulo del patín inferior, tendría 2. Ahí es donde yo les digo que empiezan a aumentar mis áreas. Y lo mismo arriba sucede que si esta figura de azul se hubiera extendido hasta arriba, o sea, el alma hubiera considerado parte del patín, entonces tendría un rectángulo rojo a la izquierda y otro rectángulo, por decirlo de otro color, a la derecha, y es lo que me va a ayudar a hacer lo que acabo yo de comentar. Pero insisto, la solución, el resultado tiene que ser exactamente el mismo. Yo lo manejé con colores para que sea más fácil lo que quiero yo explicar. Insisto, no es difícil, espero que ahorita no se me vayan a desesperar porque a lo mejor van a decir, pues está muy fácil. Sí, pero créanme que a la mera hora se nos olvida cómo hacer esto. Bueno, voy a considerar el patín superior. La pura figura superior, y yo decía, para no llenarnos de tantos números, por ello es que nada más dibujo el patín superior cuyo centroide está a la mitad de su altura y a la mitad de su ancho. Su altura, recuerden que era 15. Entonces, este centroide local de esa figura está a 7.5. Toda la altura del perfil hasta el extremo inferior, si ustedes recuerdan era de 260 milímetros. Si a 260 le quitan el 7.5, que es esta mitad que hay hacia arriba, pues me da la altura y ubicación de mi eje horizontal centroidal particular de la figura, y su ancho dividido entre 2 me da la posición del eje Y local de la figura. Me voy muy despacito y ya en las que siguen me voy un poco más rápido porque ahorita lo que quiero es que me capten muy bien lo que estamos haciendo. Bueno, obviamente de esta figura yo puedo conocer el área de la figura 1, le voy a llamar, y su coordenada en X y su coordenada en Y las voy a vaciar en mi tabla, como lo tengo ahí ya indicado. El área es de 1500 milímetros cuadrados. La ubicación de mi eje Y local centroidal está a 50 milímetros, y la ubicación del eje X está a una altura Y de 252, como lo estoy aquí indicando. No quise aquí llenarme de tantas letras, pero obviamente, bueno, este es un eje X y este es un eje Y, si soy acorde a los ejes de referencia de mi figura, pero locales de esa figura. Y hago mi primer momento estático, que es multiplicar el área por mi X, y esto recuerden que es un momento respecto al eje Y. Y cuando multiplico el área por mi Y, es decir, por su altura, estoy sacando un momento estático respecto al eje X. Me van a dar estos valores. Y noten también lo siguiente. Decía yo, el área la voy a dejar aquí, como está indicado en milímetros cuadrados, las distancias en milímetros, y el momento estático es las unidades de área, milímetros al cuadrado, por milímetros, que es la distancia en X. Alguien me dirá, pues eso da milímetros al cubo. Estoy de acuerdo.
Sin embargo, cuando llego a poner milímetros al cubo, luego me dicen, esto es un volumen. No, no es un volumen. Es el momento estático de un área por un brazo de palanca, ya sea en X o y por eso yo prefiero mejor dejarlo así, que es un momento estático de un área por una distancia con los resultados que estoy aquí indicando en esta operación ya en rojo. Espero que no los vaya yo a confundir. Lo mismo voy a hacer con el alma. Tengo aquí mi alma, eh, ya conozco sus dimensiones y si las conozco y que puedo yo sacar a qué mitad está mi centroide de mi eje y a qué altura está mi eje X, o sea, está a la mitad de su altura y a la mitad de su ancho la ubicación de estos ejes. Esas distancias que hay con respecto a los ejes de referencia son 50 y 130 milímetros. Nuevamente lo pongo aquí en ese segundo renglón en mi tablita y hago los momentos estáticos. Aquí recuerden, y a lo mejor me fui un poquito rápido, pero recuerden que había una expresión que me decía que yo voy a estar sumando o haciendo una sumatoria de áreas por distancias. Por eso aquí ya voy acumulando los valores. Ya los estoy haciendo. Repito, esa es una tablita o una imagen que saco de un Excel que previamente he preparado para este ejercicio. Bueno, por último, mi patín inferior, lo mismo, conozco su ubicación de sus ejes locales centroidales de la figura, a la mitad de su ancho y a la mitad de su altura, como aquí lo estoy indicando. Los coloco en mi tablita, son 3 figuras nada más, ya no va a haber 4 y 5, y hago momentos estáticos y sumo. Si esta es mi sumatoria de momentos estáticos respecto al eje y esta es mi sumatoria de momentos respecto al eje X, cada una de estas sumatorias las voy a dividir entre el área, recordando las expresiones que tenía antes para calcular un centroide. Por un lado, puedo calcular el centroide respecto al eje X dividiendo la sumatoria de A por X, que son del orden de 236.250, entre el área, que son 4.725. Y me da un valor de 50 milímetros y hago lo mismo en Y y me da 130. Yo les diría, y tal vez ustedes seguramente que ya lo dedujeron, como es un perfil simétrico, evidentemente que su centroide respecto a su ancho debe estar a la mitad. El ancho era de 100, entonces mi X centroidal está a 50. Y mi altura era de 260, bueno, pues su mitad son 130. Esto porque este perfil cumple las cuestiones de simetría, por eso se puede también haber deducido antes. Un poco a propósito lo hice así, pero para ir viendo el manejo y que ya sea qué es lo que debo de llegar. Ustedes me dirán, y de acuerdo a los perfiles anteriores, es que siempre van a estar a la mitad y al centro. No lo sé. ¿Qué pasa si a alguno de estos patines le colocamos una placa aquí arriba? Entonces, si la placa que yo le llegue a colocar aquí arriba, porque a lo mejor es una necesidad propia de mi proyecto y que es del mismo ancho, pues tendrá el mismo ancho, pero entonces ya va a tener otra altura. Al ser otra altura, entonces les aseguro que la Y centroidal ya no va a estar a la mitad, va a estar a un poquito más allá de la mitad porque estoy cargando más área si esta placa está en el extremo superior. Si la placa está en el extremo inferior, bueno, entonces no va a ser 130, va a ser un poco más abajo. Y entonces ya no fue a la mitad de la altura. Hay otras figuras, sobre todo en las traves prefabricadas. Hace rato yo les dije, aquí hay una trave Ashto de concreto y que igual se veía muy simétrica. A veces por necesidades del proyecto no hay simetría. Entonces, forzosamente necesito hacer estos cálculos para poder llegar a su centroide geométrico. ¿Sí? Entonces, esto lo comento, repito, porque, pues sí, a lo mejor me hubieran dicho, pues es simétrico, está a sus mitades. Sí, para este caso, no para otros. Bueno, los ejes de café, ya les dije, son ejes de referencia y ahora voy a ubicar aquí mi eje centroidal X y Y de todo mi perfil. Ya no era el local de cada una de las figuras, sino es de todo el perfil.
en las coordenadas que obtuve en X, para saber dónde está mi eje Y, y mi altura en Y, para saber dónde voy a dibujar mi X centroidal. Yo espero que esta primera parte de este ejercicio les quede claro respecto a lo que estamos viendo. Si hay alguna pregunta, por favor, la ponen en el chat y bueno, así como hace un momento su compañera me hizo la pregunta, me transmitió la pregunta, pues ya la pudimos resolver. Bien, espero que no haya dudas. Lo que voy a hacer ahorita es, vamos a calcular el momento de inercia de ese mismo perfil. Pero antes, pues vamos a ver qué es eso de momentos de inercia, o lo que también en algunos libros le llaman momentos de segundo orden. Yo quisiera explicarlo con esta figura que espero que sea ilustrativa, donde tengo un elemento barra que está simplemente apoyado en este elemento a la izquierda y este a la derecha, pero nada más vean que hay dos formas de colocarlo. Uno, donde se ve que su dimensión mayor es vertical, y en esta otra posición su dimensión menor es la vertical. O sea, no hicimos otra cosa más que girar a 90 grados. Bien. Y después llega una persona y se para ya sea en una o en otra posición, ya sea aquí como la colocamos. En teoría yo les diría, es el mismo elemento, la misma sección y el mismo material, que esos son parte de las características que ustedes van a considerar en el comportamiento de un elemento estructural en su curso de Mecánica de Materiales 1. Y entonces son misma sección, mismo material, misma longitud y la misma persona que está aquí parada, y pues yo quisiera pensar que está a la misma distancia, o sea, a la mitad. Bueno, espero que les quede claro, creo que es obvio. Vean que la posición 2 tiende a deformarse más, se ve cierta curvatura, y no sucede lo mismo en la posición 1. Es decir, tiende a deformarse ante una misma carga, es decir, la persona que está aquí parada, a deformarse si yo coloco mi elemento en esta posición. Ahora, ¿por qué? Porque trata de girar el elemento respecto a este eje de color rojo que están ustedes viendo aquí. A lo mejor ese es mi eje X centroidal. Si ustedes lo ven, es respecto a él el que trata de girar. ¿Cuál dimensión es la que trata de girar respecto, en la posición 2, respecto al eje de color rojo? La dimensión menor. Si me voy a la posición 1, prácticamente no se deforma como la 2. Pero si tratara de deformarse un poco, ¿cuál es la dimensión que trata de girar alrededor del eje de color rojo? La mayor dimensión, la altura. Si ustedes ven, aquí nos pusieron que hay un B por H, es decir, hay una base y hay una altura. La altura es la que está trabajando, o la que trata de girar alrededor del eje de color rojo. Creo que aquí sí se ve más claro. Nada más que aquí ahora la H, ¿cuánto vale? La dimensión menor. Y como es la menor, pues se trata de deformar como está aquí. Eso es la cuestión de un momento de inercia. ¿Quién tiene más inercia? El elemento cuando está en la posición 1. ¿Cuál tiene menor inercia? La posición 2. Si tiene menor inercia, tiende a deformarse a deformarse como se está viendo en este dibujo. Yo espero que me capten eso. Voy a lo siguiente, que si ustedes van a colocar una trave, por ejemplo, con unas dimensiones como está ahí de color café el elemento, y es una trave que van a poner, digamos, rectangular, ¿cómo me conviene colocarla mejor? ¿Con la posición 1 o la posición 2? Creo que es evidente que es la posición 1, es la que más me conviene. Si ustedes recuerdan las figuras anteriores donde había figuras rectangulares, la dimensión vertical era mayor, o sea, esta era mayor que la dimensión de su ancho. Esto es para darle un poco de mayor rigidez. Esto significa darle
que tenga menor probabilidad de que se deforme como aquí está sucediendo. Entonces, repito, misma trave, diferente posición, diferente forma de trabajar. La que mejor trabaja es esta posición que la posición 2. Ahorita pues es una viga simplemente apoyada, pero bueno, imagínense ahora que si quito uno de esos apoyos y lo sujeto de un lado, pues es un cantilever y entonces esto parecería un trampolín. En el trampolín, cuando van ustedes a la alberca, ¿cómo es el trampolín? ¿Como la posición 2 o la posición 1? Pues creo que es claro que es la posición 2. ¿Por qué? Porque se va a poder deformar más y el chiste del trampolín es que se deforme para que ustedes hagan sus saltos ahí mortales y giros y todo eso. ¿Y qué más les conviene para esa posición? Que esté de esta manera colocado su trampolín. Repito, pensando en que no hay un apoyo en un extremo y que del otro lado sí lo estemos sujetando o empotrando, como sucede en los trampolines, y en un trampolín me conviene más esta posición, no esta, ¿verdad? Bueno, entonces, según el uso, es como voy a manejar mejor mi sección, pero que desde el punto de vista de las estructuras, pues yo debo de colocar mi elemento donde tenga una mayor inercia. Eso es lo que yo voy a necesitar, un mayor momento de inercia. Bueno, me adelanto a decirles, y a lo mejor lo vieron también en el curso de estática, el momento de inercia, pues casi siempre lo denotamos como la letra I, y en este caso de un rectángulo, como son las figuras que están aquí de color rojo, se calcula como B por H al cubo sobre 12. Es una simple operación, seguramente si a lo mejor les dijeron cómo llegar a esa expresión a partir de integrales, llega fácilmente, y siempre es una dimensión por la otra elevada al cubo. ¿Cuál es la que voy a elevar al cubo? La que trate de girar respecto a este eje. En este caso, este es mi h, en el caso de la posición 2, y en el caso de la posición 1, este es mi h, o sea, la altura. Obviamente que esta tiene mayor dimensión, me va a dar una mayor inercia. Por eso esta es la mejor posición para esta forma de trabajo. La 1 es la mejor posición. Espero que les quede muy claro esto. Me fui con una sección la más sencilla, pero ya les enseñé que hay muchas secciones como las que les mostré hace un momento y como vamos a ver más adelante otras, donde a lo mejor no me queda muy claro y entonces es donde yo necesito sí calcular los valores de inercia de alguna sección, como lo vamos a hacer más adelante. Bueno, esto no es más que otro esquema que vi por ahí en la red y quise aprovecharlo, mostrarlo. Aquí lo están colocando y siempre para esta posición la altura corta o la dimensión corta de la que se eleva el cubo para esta posición, la altura que trata de girar respecto a este eje horizontal es la mayor dimensión, por eso se eleva el cubo. No es más que repetir lo que dije antes. Bien, ahora aquí tengo una sección en I, está simplemente apoyado. Una sección en I o un perfil como el que está ahorita aquí, ¿cómo lo voy a colocar? Si lo voy a poner simplemente apoyado en este extremo de color verde, extremo izquierdo y derecho. ¿Lo pongo así, acostadito, o lo pongo vertical? Esa es una figura muy parecida a la que ya acabamos de resolver, que calculamos su centroide. Ahora vamos a calcular su momento de inercia. Bueno, ¿cómo es que mejor me conviene? Cualquiera de las dos posiciones. Hace un momento yo dije, la que tenga mayor inercia. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues calcular la inercia. Si esta me da mayor inercia, esta es la posición. Si esta me da mayor inercia, entonces esta es la posición para colocarlo aquí, ¿verdad? Es un perfil en I, ahorita lo vamos a resolver, pero me adelanto y les muestro esta otra imagen. Para el caso de una trave, vean ya cómo está el perfil en I. Está colocado con su alma vertical y aquí se ha conectado otros elementos secundarios o principales. Bueno, este es principal y estos son secundarios, donde vean estos otros perfiles en I que son de menor dimensión que el anterior y vean que también su alma es vertical, es decir, cómo está esta posición. Entonces, según esta fotografía,
esta es la mejor posición para colocar y que trabaje mi perfil en mí. Esto cuando son elementos horizontales y que van a trabajar para una carga vertical, es decir, a lo mejor va esto a soportar un sistema de piso, las personas que estén ahí arriba, el mobiliario, etc. Bueno, creo yo que para una trave no hay tanto problema. Creo que se entiende. ¿Qué pasa si es una columna? Ahí cambian las cosas. Aquí sí va a cambiar. En este caso, una columna de acero, la que está en la fotografía. Igual pudo haber sido una columna de concreto. Si la columna de concreto hubiera sido cuadrada, pues obviamente no me importa cómo la coloque, es cuadrada. Pero si la columna es rectangular, ahí sí me va a importar si pongo su lado largo paralelo a esta trave o el lado largo lo pongo paralelo a esta trave. Ahí sí me va a interesar, sí tendría yo que ver cómo es mi estructura para que en caso de tener un elemento rectangular, cómo es la mejor posición, cómo la oriento. Y bueno, eso me lo va a decir prácticamente el momento de inercia, que es lo que vamos a ver a continuación. Bien, aquí, bueno, nuevamente son imágenes de lo que son traves Ashto, como hace un momento yo comentaba, ese tipo de traves. Ashto viene de una denominación en inglés y por una normatividad que ellos tienen los americanos. Son traves que se usan para un puente vehicular y aquí también están estos elementos, están simplemente apoyados en estos cabezales de estas columnas. Aquí hay una persona que, bueno, está trabajando ahorita en obra, pero menciono a la persona porque quiero que vean la dimensión que entonces tiene la trave. O sea, ya no son travesitas de 10, 15 centímetros o como la que vimos hace un momento de 230 milímetros. Ya estoy hablando que son traves de mayores dimensiones y si ustedes la ven, no es una sección en I simple como la que vimos hace rato. Aquí se ve que hay una forma más robusta y aquí menos robusta. Bueno, eh, los prefabricadores, los que hacen este tipo de secciones, ustedes pueden entrar a muchas páginas de prefabricadores electrónicas, van a ver que ya tienen algún producto como el que aquí se ve y con sus características geométricas, que es lo que estamos viendo ahorita, el área, el centroide, momento de inercia, etc. Y hay otras más, que lo van a ver en Mecánica de Materiales 1. Pero ya vienen. La cuestión es, y si yo quiero algo diferente, bueno, pues entonces tengo que calcular sus propiedades de ese tipo de secciones. No solamente son traves para puentes vehiculares, esto se ve que es un puente peatonal con esta sección, aquí está su barandal, está la escalerita, etcétera, pero de esta sección que tiene este hueco, también necesito conocer sus propiedades geométricas. Aquí creo, y para la pregunta que me hacen hace un momento, pues no eran 3 rectángulos como vimos el perfil en I, entonces la tengo que discretizar o dividir en varias figuras. Y entonces la tablita que hace rato yo les mostré, pues va a tener más renglones, tantos como secciones tengamos, y por ello, bueno, aquí les dejo estas imágenes que dependiendo de la sección que yo tenga, pues serán los renglones que voy a colocar en mis figuras. Bien, yo les decía que hay algunos perfiles que ya están hechos o la palabra técnica correcta es laminados en alguna planta, ya tienen algunas dimensiones y hay bases de datos para ese tipo de perfiles en la normatividad americana. También ya tenemos con nosotros en México alguna normatividad y hay manuales como el del INCA, Instituto Mexicano de Construcción en Acero, donde ya trae perfiles estructurales y con muchas de las propiedades que por aquí pueden ver, solamente elijo el tipo de perfil, en este caso un perfil que tiene 80 de H, por eso dice IP-80, la H, la están viendo aquí, son de 80 milímetros. Bueno, si yo elijo este perfil en un sistema de cómputo, me da las propiedades aquí ya de inercia y otras más que, repito, se las van a enseñar en Mecánica de Materiales. Para esta imagen, vean que hay un eje X horizontal, centroidal, y hay un eje Y centroidal. Yo les dije, véanlo como un eje horizontal y un eje vertical. ¿Por qué? Vean en la siguiente imagen. Esa es otra pantalla de otro software. Arribita van a ver los perfiles que llega a manejar ese software. No solamente son en I, aquí hay canal, hay en ángulo,
Pero vean que el eje horizontal para ellos es el eje y el eje vertical es el Z. Esto significa que a lo largo del elemento estructural va el eje X. Eh, Siempre que vayan a usar ustedes un software o que vayan a usar un libro, pues vean cuál es el sistema de referencia que están usando. Por eso yo decía de manera muy simple, hay un eje horizontal y uno vertical. ¿Cómo le llaman? Como le ponga el autor o el software o quien les esté dando este curso en esta parte, pero los cálculos y lo que vamos a hacer ahorita es exactamente lo mismo. Simplemente hay ejes de referencia horizontales y verticales, así como centroidales, horizontales y verticales. Para la imagen que les estoy mostrando es Y y Z, ¿sí? Entonces, sí tengan mucho cuidado porque hace un momento yo decía, vamos a calcular un momento de inercia respecto al eje X centroidal, pero que si yo usara las características que vienen aquí, pues mi eje X va a ser igual, mi momento de inercia respecto al eje X va a ser el mismo respecto al eje Y, pero para este Y, ¿sí? No se vayan a confundir. Esa es mi recomendación, siempre de lo que usen. A veces tenemos la costumbre de usar un software o bajar y ni siquiera nos damos cuenta cuáles son las características del software, cómo le llaman a cada elemento, cuáles son los sistemas de referencia globales o locales, como vamos a ver más adelante en otro tema, y hay que ver, ¿no? Hay que ver cuáles son los sistemas para que no me vaya a confundir en este mar de números que me están poniendo aquí. Aquí se ve que tengo un perfil donde tiene una forma de designación, busco el que me convenga y ese es el que voy a usar. Y aquí ya vienen todas las dimensiones, ¿sí? Y todas las propiedades. Eh, entonces, tengan cuidado cuando usen un software. Bien, ahora, vimos hace un momento cómo el momento de inercia me ayudaría a saber en qué forma voy a colocar una sección, como fue el caso de la persona que estaba ahí dibujada, si era en la posición 1 o 2. El momento de inercia, como lo pongo aquí, va a ser una cantidad que vamos a calcular que está en unidades de longitud a la cuarta. Si son centímetros a la cuarta, si son milímetros a la cuarta, si son pulgadas a la cuarta, no lo sé. Eso va a depender de las unidades o sistema que estén ustedes usando. Si usan la normatividad americana, seguramente son pulgadas a la cuarta. Y es una forma de medir, para tratar de entenderlo, de la capacidad que poseen las secciones transversales para oponerse al giro respecto al eje neutro. En este caso era el eje de color rojo cuando estaba la imagen que yo les había mostrado. Por eso quise mostrar antes la imagen. Provocado por un momento interno. Bueno, vamos a ver más adelante cuál es el momento interno, que es el que provoca que se deforme como se veía en la posición 2 de la figura que les había mostrado. Y nos permite conocer, es decir, el momento de inercia, su comportamiento más favorable o, en su caso, el más desfavorable, bajo la acción de un sistema de cargas. En la figura que les había puesto, pues era una persona la que se iba a parar ahí, en el elemento estructural. Dependiendo de las cargas, del material y de las condiciones de apoyo de un elemento barra, es como van a encontrar un sinnúmero de formulitas para calcular un desplazamiento, el desplazamiento más desfavorable, y eso me va a llevar a una constante. Pero lo que nunca falta en la formulita es el momento de inercia. Repito, esta constante va a estar considerando características de la longitud del elemento, las cargas o tipos que hay en el elemento y el material del que está hecho ese elemento. No es lo mismo una trave de concreto que de acero, que de madera, que de aluminio, de lo que quieran. No es lo mismo su comportamiento. Pero siempre va a estar asociado ese desplazamiento lineal, que normalmente lo denotamos con la letra delta, delta minúscula, siempre va a estar dividido entre el momento de inercia de la sección. Hace rato vimos que en la posición 1 había mayor momento de inercia porque la mayor dimensión se elevaba al cubo, es decir, el famoso BH cúbica sobre 12. A mayor inercia, menor desplazamiento. Creo que aquí, con lo que les he platicado y con esa expresión, espero que les quede más claro que donde haya mayor inercia es la mejor forma de trabajo. Ya dije que para una columna, pues ahí sí tengo que ver de qué va a depender. Ahora, ¿de qué va a depender la posición?
Ahora, la inercia, ¿cómo se calcula? En los libros, insisto, repito nuevamente, algunos ya lo vieron o lo van a ver, en los libros de estática o de la física, nos dice que la inercia para una figura irregular se calcula como integral de y al cuadrado diferencial de área, el momento de inercia respecto al eje X. Y si respecto al eje Y, es la integral de X al cuadrado diferencial de área. Por eso le llaman momentos de segundo orden, porque realmente no nada más es un área multiplicado por una distancia, sino todavía por la misma distancia. Por eso se le llama de segundo orden. Y hay una manera de deducir y de llegar a lo que es el teorema de los ejes paralelos. Esto yo lo apliqué, en lo anterior yo les decía que si la figura es irregular, lo segundo va a ser cuando tengo figuras regulares como la sección en I, que ya resolvimos hace un momento y que ahorita vamos a continuar con la misma, pero para calcular su momento de inercia, donde el teorema de los ejes paralelos nos pide que hagamos una sumatoria de las inercias más un momento de segundo orden multiplicando el área por una cierta distancia al cuadrado, y voy a sumar estas cantidades por cada figura tantas veces como figuras haya en mi sección. La sección en I que vimos hace rato tenía 3 figuras: patín superior, inferior y alma. Entonces tendría que hacer esta sumatoria 3 veces. Y el momento de inercia en Y, pues lo mismo. No me entretengo mucho, repito, hay una deducción para llegar a ello. Pero vamos a ver su aplicación. En el caso de las figuras que hace rato yo les mostré, les decía que tengo un sistema de referencia XY, que tengo una dimensión B y A, tengo o puedo localizar los centroides a las distancias que ya comentamos. En el caso del rectángulo, a la mitad de su ancho y a la mitad de su altura, y aquí está su centroide. En el caso de un triángulo, a partir del ángulo que está aquí de 90 grados, 1/3 a la derecha y 1/3 hacia arriba. Y aquí en este punto es el centroide local del triángulo. Obviamente, si el triángulo lo giro, lo volteo, bueno, pues hay que ver de dónde a dónde mido esos tercios que acabo de comentar, o que sea el complemento. O sea, 2/3, si el triángulo fuera a lo mejor en sentido opuesto, que vaya desde 0 hasta una altura A, entonces mi centroide o el eje Y va a estar a 2/3 de la base. Nunca nos vayamos a perder en esto. Si es una cuestión de que cuando deja uno algún ejercicio y voy a involucrar triángulos y no son como el que está ahorita ahí, sino que puede estar girado o hasta de cabeza, siempre calculan 1/3 de la altura de una dimensión o de la otra. A veces son 2/3, como dije, el complemento. Bueno, los momentos de inercia para el caso de un rectángulo y el triángulo son los que aquí se indican. Hay una deducción matemática para poder llegar a algo. Hace rato yo dije que para el caso del triángulo es BH cúbica sobre 12. Aquí esto es B. Si yo quiero calcular la inercia respecto al eje X, esta dimensión perpendicular a este eje horizontal, es decir, esta dimensión vale A, es la que se eleva al cubo. Cuando la pieza trata de girar alrededor del eje centroidal Y, ¿qué es lo que gira? B. Entonces será B lo que voy a elevar al cubo. Ojo, ¿sí? Ojo con eso. No quise usar ahorita lo del H por lo que había yo comentado. Me he encontrado casos que me dicen, es que la inercia es igual para todos lados. No, vean aquí y lo tratamos de aclarar. Y lo mismo pasa con el triángulo, ¿verdad? También es una expresión B por A al cubo o A por B al cubo, nada más que ahora se divide entre una constante de 36, que es prácticamente 3 veces este 12. Bueno, también hay su deducción matemática que posiblemente ya lo vieron. Vamos a usar estas, las del rectángulo, para el ejercicio que viene. En muchos libros, en la red, van a encontrar tablas, figuras como lo que está aquí, y ponen su XY de referencia y su XY también centroidal. A veces no les ponen y de repente, como en el caso del triángulo, ponen aquí la IX o la IX' o la IXY o IYX, etcétera. Es cuestión del autor, es cuestión de nomenclatura,
Lo importante es que me entiendan el concepto que están ustedes, o que estamos ahorita aquí nosotros viendo, ¿sí? Bueno, vamos a continuar con el ejercicio primero que tuvimos del perfil ENI, que es el que ahorita aquí estoy mostrando, en el cual ya conocimos su centroide. Sí es importante que el centroide sea lo primero. Si no conozco el centroide, no voy a poder calcular el momento de inercia. Aquí ahorita como pusimos, bueno, vamos a calcular el momento de inercia respecto a sus ejes centroidales, entonces vamos a ver los dos. Bien, para poder aplicar este teorema, el famoso teorema de los ejes paralelos que por ahí se los puse anteriormente, ahora me conviene tener estas dos tablitas. Una, para calcular el momento de inercia alrededor del eje X centroidal, que es el que está aquí, o mi eje centroidal respecto al eje Y, es decir, qué tanto gira respecto, primero, al eje X o el segundo respecto al eje Y centroidal. Siempre que calculemos estas propiedades y que son las que yo necesito para todas las teorías que me van a enseñar en mis cursos del área de estructuras, todo es respecto a los ejes centroidales. Bueno, procedo. Recuerden que tenemos la sección en I en tres figuras como la que estoy mostrando. Me voy a ir ahorita con el patín superior. No voy a perder de vista dónde está ubicado mi posición de los ejes X y Y de toda la figura, pero nuevamente voy a requerir dónde están los ejes horizontal y vertical centroidal de la figura en particular. Bien, por ejemplo, aquí está el eje horizontal, ya lo habíamos ubicado al inicio, y que tenía una cierta altura respecto al eje X. Bueno, pero ahora yo necesito la ubicación de este eje. ¿Qué distancia hay respecto al eje X centroidal de toda la figura? Eso es importante. Luego, el eje Y local de la figura coincide con el eje Y centroidal de toda mi sección en I. Entonces, ¿cuánto creen que va a valer la distancia de un eje al otro? 0, como lo estoy poniendo aquí en mi tabla. En la otra, ¿cuánto vale la distancia en Y? Es decir, la separación que hay entre el eje X centroidal local de la figura y el eje X centroidal de toda mi sección o perfil que ya localizamos. Como tengo esta altura y yo sabía la altura total, bueno, la diferencia me da 122. Perdón, lleno con mis datos que acabo de indicar de mis distancias en mi tablita y calculo el momento de inercia. Este momento de inercia respecto al eje X no es otra cosa más que, recuerden que el momento de inercia es una tendencia al giro, que esta dimensión perpendicular al eje X es la que trata de girar. Y ahí se ve, aquí va mi eje horizontal, esta es mi altura menor, entonces ¿cuánto va a valer mi inercia? Todo el ancho de 100 por mi altura que vale 15 elevado al cubo y entre 12, y me da 28.125. Cuando haga la inercia respecto al eje Y, otra vez, significa que toda esta dimensión de 100 trata de girar respecto a su eje Y, que ahorita pues no se ve porque están encimados los dos ejes. Bueno, entonces esta dimensión de 100 es la que elevo al cubo. Entonces, ¿cómo calculo la inercia en Y? 15 por 100 al cubo entre 12. Y me da 1.250.000 milímetros a la cuarta. Ya desde aquí se ve quién tiene mayor inercia, ¿verdad? Bueno, hago las operaciones necesarias. Aquí nada más estoy mostrando estas dos tablas, tanto la de inercia en X y en Y. Si yo hubiera podido, bueno, a lo mejor se hubiera visto más pequeño, pero a lo mejor hubiera colocado la tablita que hice hace rato para calcular el centroide, porque para cada figura yo ya tenía el área. Esto lo digo porque aquí hay una operación que hay que hacer, multiplicar el área por esta dy elevada al cuadrado y me va a dar este valor. Y aquí, bueno, no hay dx, ya vimos porque coinciden los dos ejes y me da 0. Si no, pues lo que me dé por su área respectiva y lo coloco aquí. Y empiezo a sumar. Espero que les quede claro. Eso mismo voy a hacer con el alma, perdón, sí, el alma de la sección en I, donde
su centroide local de esta figura, si ustedes lo recuerdan dónde estaba, va a coincidir con los ejes X y Y. Como coincide, es decir, están prácticamente encimados los dos ejes, de hecho los dibujé y ahí salen encimados en el dibujo que les preparé, por eso mi dy y mi dx valen 0. Bueno, sin embargo, no dejo de calcular la inercia respecto al eje X y respecto al eje Y. En X, yo diría, el ancho, si no me recuerdan, 7.5, por toda la altura elevado al cubo entre 12 y coloco aquí el valor. En el caso del momento de inercia en Y, es ¿quién gira alrededor del eje Y? La dimensión corta. Bueno, la dimensión corta, que creo que era 7.5 milímetros, es la que elevo al cubo por el ancho de esta sección entre 12. Y me da 8086. Bueno, lo coloco y sigo. Me voy con el patín inferior, veo dónde está otra vez sus ejes. En este caso, como habíamos dicho, había cierta simetría. La distancia que hay de la posición del eje X centroidal local de la figura con el eje X centroidal de toda la sección es muy parecido, 122, muy parecido al del patín superior. Si, como hace rato yo dije, si hubiera sido de mayores dimensiones o dimensiones diferentes los patines tanto superior como inferior, bueno, pues me van a dar valores diferentes, pero siempre son distancias, ¿sí? Y algo muy importante. Hace rato la distancia era medida del eje X hacia arriba. Ahora, para el patín inferior es del eje X hacia abajo. Nunca nos vayamos a confundir con que a alguno de estos valores de 122, el rojo o el de color verde, le quieran dar un valor negativo. No, son distancias. Hacia arriba o hacia abajo, a la izquierda o a la derecha, cuando fueran los ejes Y, lo pongo y lo que me dé, ahí lo dejo. De todos modos, aunque le pongan un valor negativo, pues recuerden que lo van a elevar al cuadrado, pero no es correcto si le ponen negativos. Bueno, hago mis operaciones, hago mis sumatorias y la sumatoria de las IX más las sumatorias de la de Y cuadrada, lo tengo aquí en la expresión que les decía yo, que es lo que le llamamos la de los teoremas de los ejes paralelos, y me da del orden de un poco más allá de 52 millones de milímetros a la cuarta en X. En Y me dan como 2 millones y medio de milímetros a la cuarta. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es, perdón, mayor? El momento de inercia respecto al eje X. Entonces, si yo voy a aplicar una carga vertical, como fue la primera pregunta de una de las figuras que les puse anteriormente, me conviene que si aquí hay una carga vertical, entonces sea así la posición de mi eje, de mi sección. ¿Sí? Espero que les quede claro, ¿no? Recuerden que el desplazamiento es una constante entre la inercia. Si un desplazamiento, esa constante la divido entre cualquiera de los dos valores de inercia, me conviene dividirlo entre el mayor para que sea menor el desplazamiento. Espero no enredarlos, pero así lo van a ver más adelante. Bueno, ¿alguna pregunta, jóvenes? ¿No? Si no, bueno, lo escriben por favor en el chat y aquí sus compañeros me ayudan a transmitirla. Yo decía que vimos un perfil muy sencillo, muy simétrico. Ahora, a ver, vamos a ver uno en C con estas características. Nuevamente, las dimensiones que estoy mostrando ahí son en milímetros. Anoten su imagen o tomen una fotografía para lo que vamos a hacer más adelante, que no se nos olvide que tiene un ancho de 88.9 milímetros de ancho, un peralte total de 304.8 milímetros, el ancho de mi elemento vertical es de 3.42 milímetros, es decir, es un elemento muy, muy delgado, ¿no? Es un elemento en C con sus partes muy, muy delgadas. Este 3.42 se mantiene constante en toda mi C, pero vean que esta parte aquí, tanto en el extremo inferior, superior, perdón, como inferior, también nos están dando una dimensión de 25.4 milímetros. O sea, es toda una C lo que tengo aquí. Bueno,
En este caso vamos a calcular el centroide geométrico y el momento de inercia como lo hicimos hace un momento. Alguien me diría, o yo preguntaría, ¿en cuántas secciones van a dividir a esta figura? Si nos lo imaginamos así de entrada como está, pues son puros rectángulos otra vez, ¿verdad? Me fui a lo mejor por las figuras más sencillas, pero son rectángulos. Bueno, alguien me diría, bueno, la parte vertical que fuera un rectángulo, las dos horizontales, patín superior e inferior, que fueran otros dos rectángulos, y las pestañitas que están aquí para la C, para dar la forma de C, pudiera ser mi otro rectángulo y otro rectángulo. Es decir, 5 rectángulos en total. Bueno, pero ¿de dónde a dónde van cada rectángulo? En el caso del elemento vertical, a lo mejor alguien dice, yo lo quiero de una altura total de 304.8. Ok, entonces pongo a todo lo alto. Pero sus patines superior e inferior ya no van a tener un ancho de 88.90. Tendrán 88.90 menos el ancho del alma, que es 342. Y si aquí va a empezar mi siguiente rectángulo, ¿hasta dónde? ¿Hasta donde termine o hasta este otro punto donde empieza esta pequeña ceja vertical? A lo que voy es, el patín sí puede llegar a medir 88.9 o si consideramos los elementos verticales completos, hay que descontarle dos veces el 3.42. En fin, no sé si me captaron. No vayan a repetir o encimar una figura geométrica sobre la otra. No. Así como lo estamos haciendo, subdividan a su perfil en las secciones que corresponda sin encimarlas. Porque entonces sí estaría cometiendo yo un error. Espero que más o menos me hayan captado de esa parte. Bueno, vean aquí y espero que les quede más claro con esta figura. La forma en que yo lo voy a hacer es, por ejemplo, el elemento vertical, el alma, la voy a suponer desde el extremo inferior hasta el extremo superior. Y entonces ya le voy a quitar parte de la dimensión de mi elemento de patín superior e inferior. Pero además, las cejitas que tengo en los extremos, esas pestañitas, pues de una vez las voy a tomar de toda su altura, de 25.4 milímetros. Entonces, el ancho de las figuras de color rojo ya no es 88.9. Sería, como dije hace un momento, 88.9 menos 342 y menos 342. Recuerden que todo tiene un ancho constante de 342. Hay perfiles, no todos son así, hay perfiles donde a veces es más robusta o más ancha el alma, o son más anchos los patines. Ojalá tuvieran la oportunidad, vean manuales técnicos, hay muchísimos que pueden ver en la red de reglamento, de cualquier normatividad, o en los libros que a veces tenemos, traen al final algún tipo anexo donde vienen perfiles de este tipo y con algunas dimensiones, y nos dan sus características, nos dan su peso y las propiedades geométricas. Bueno, eso para estarlo viendo ahí. Bien, lo voy a dividir en las 5 figuras como está indicado. El problema nuevamente tiene cierta simetría en la altura, pero no hay simetría en su dimensión de ancho. Es evidente que aquí no tengo un perfil como el azul anterior, ¿verdad? Si fuera una sección cuadrada, pues yo diría hasta muchísimo más fácil, pero no es cuadrado. Tiene esta forma. Bueno, voy a las figuras. Me voy ahorita con el alma. Vean ahí el alma. Es vertical. Nuevamente, a la mitad de su ancho de 342, a su mitad 1,71 está el eje centroidal vertical. Es una dimensión muy pequeña, pero a la mitad de toda su altura voy a ubicar su eje centroidal de esa figura y está a 152.4 milímetros. Esto lo pongo en mis tablas, calculo el área
de toda la figura de azul y lo pongo aquí y hago mis momentos estáticos. Repito, y yo creo que una tablita como esta la pueden hacer en cualquier hoja de cálculo y les va a dar lo que ahí tengo, ¿sí? Bueno, voy a la siguiente y de una vez voy a poner ambos patines, superior e inferior. Vean que aquí ya se ve que está despegado del eje Y porque le tomé parte de su área y ya está considerada en la figura de color azul. Y también estoy quitando parte de la dimensión donde voy a poner esas pestañitas que son las de color verde. Ubico dónde están sus ejes X y Y centroidales, tanto de una como de otra, para poder colocar sus distancias en X y sus alturas en Y. Las distancias en X, para como lo puse, no hay ningún problema. Es el ancho que tenía entre 2 y me da 44.45, pero en Y sí cambia. Recuerden que es la altura o posición respecto al eje X hasta centroidal hasta el eje X de referencia. Recuerden que hay un sistema de referencia XY. Yo normalmente, y aquí les recomiendo que las figuras siempre las pongan en el primer cuadrante del sistema de referencia que puse de color café, pero que ustedes lo pueden poner donde quieran, donde más les convenga el sistema de referencia. Donde quieran también lo pueden poner. Y obviamente respecto al sistema de referencia serán las medidas que ustedes estuvieran calculando. Bueno, obviamente su centroide lo van a ubicar o les va a dar diferente, pero la posición relativa de ese centroide respecto a su sistema de referencia es la misma que para mi sistema de referencia que puse aquí de color café X y Y. Ahí sí el punto tiene que ser exactamente el mismo. No porque usen otros sistemas de referencia les va a dar una posición diferente. No, les tiene que dar la misma posición del centroide. Bien, coloco las dimensiones que acabo de comentar tanto en X y en Y, las multiplico por sus áreas, como lo tengo aquí para los momentos estáticos respecto a Y y a X. Me dan estos valores, sigo sumando y ahora hago lo mismo con esas pestañitas. También cada pestañita va a tener la misma posición para su eje Y local, 87.19 en X, pero no en Y. A la mitad de su altura y medido hasta el eje X me da 292 y a la mitad de su altura, que eran 25.4 si no mal recuerdo, la mitad es 12.7 y la distancia que hay respecto al eje de referencia. Y aquí lo pongo. Cuando puse los números de color rojo, olvidé decir que el primer renglón rojo es el del patín superior, el segundo es el del patín inferior, y lo mismo sucede ahora con estas pestañitas. El renglón 4 es para la pestaña superior, el renglón 5 para la pestañita inferior o las figuras verdes superior e inferior, ¿sí? Hago mis operaciones, nuevamente recuerden que dejo las unidades de los momentos estáticos, unidades de área por unidades de longitud, hago mis sumatorias y divido entre el área total para conocer dónde está la posición del eje X y dónde está la posición del eje Y. La del eje Y, como el perfil a partir de un eje es lo mismo lo que tengo arriba y abajo, hay una simetría. Pues entonces este valor debe ser exactamente la mitad de la altura total. Si me hubiera dado algo diferente, algo hice mal. Pero no así el eje X. Ya no va a estar a la mitad de su ancho. Ahora me dio 23.562 milímetros. Bueno, ahí está. Y esta distancia en X me va a ayudar a localizar dónde va a estar el eje Y centroidal y la dimensión en Y centroidal me va a ayudar a ubicar el eje X centroidal. Este punto, el que estoy señalando con el cursor, es el centroide de la figura. Este es el caso en el que el centroide está fuera de la sección. El centroide que obtuvimos hace un momento estaba dentro de la sección, caía a la mitad del alma prácticamente de la sección en I. Ahora no, ahora me está dando diferente, fuera. Recuerden, ya lo habíamos indicado antes en unos conceptos que por ahí anotamos, y entonces este fue el caso que cayó por fuera, ¿sí? Bueno, si ya tengo mi localizado
X centroidal y Y centroidal con estas coordenadas, lo que sigue ahora es calcular el momento de inercia. Y recuerden que yo necesito calcular las distancias que hay respecto a los ejes X y Y centroidal local de cada figura, a qué distancia están respecto a los ejes X y Y centroidal de toda la sección, ¿sí? Procedo. Me voy con la, bueno, recuerden que estas son las tres figuras y no recuerdo si lo dije, pero bueno, vamos a calcular el momento de inercia, uno al menos de los dos. En este caso vamos a calcular el momento de inercia respecto al eje X. Si ustedes quieren a manera de ejercicio, y sí se los recomiendo, háganlo respecto al eje Y. Y seguramente van a obtener un valor menor que el que vamos a obtener ahorita. Pero trátenlo de hacer, sí se lo sugiero. Esta tabla que estoy indicando, la que estoy colocando, es solamente para conocer el momento de inercia respecto al eje X centroidal, ¿sí? Bueno, recuerdo nuevamente, mi alma, 2 patines y mis 2 pestañas de color verde. Procedo con la primera, el alma de color azul. Su eje X y Y centroidal están, en el caso del eje X, coincide con el eje X centroidal de toda la figura, pero el eje Y no. Sin embargo, no voy a calcular el momento de inercia respecto al eje Y. Si lo calculara, yo necesitaría esta dimensión. ¿Cuánto hay respecto al eje de color azul hasta el eje, que es el eje Y centroidal local de la figura, hasta el eje Y centroidal de todo mi perfil? Y eso me daría la distancia de X, que eso sería para mi otra tablita, la que yo tenía. Pero bueno, en este caso, como los ejes X centroidal, local y de toda la sección coinciden, dy vale 0. Sin embargo, toda esta dimensión, la dimensión mayor de la figura de azul, trata de girar respecto al eje X. Entonces, cuando aplique esa expresión de una dimensión por otra al cubo, la dimensión mayor es la que voy a elevar al cubo por la dimensión corta entre 12. Y me da del orden de 8 millones de milímetros a la cuarta. Bien, voy a hacer lo mismo con patín superior e inferior. Aquí sí, la posición de los ejes X es diferente para uno y otro, pero sí puedo medir sus distancias que hay de esos ejes locales de color rojo hasta el eje centroidal en X. Como si hay una simetría respecto al eje horizontal, pues vale lo mismo, 150.69. Luego, como es respecto al eje X, su inercia implica que este lado corto, tanto del patín superior como del patín inferior, es la que trata de girar respecto a este eje. Entonces, ¿cuánto vale la inercia que voy a calcular aquí? Es la dimensión mayor por la dimensión menor al cubo entre 12. Y me da 274, ¿sí? Ya después ustedes con calma lo hacen, por favor. Esta sesión se está grabando y ya luego la podrán ustedes ver más adelante. Y aquí sí tengo momentos de segundo orden porque tengo una D, hay un área de cada una de las figuras. Recuerden que el área ya la tengo en mi tabla de cálculo de centroide geométrico. Bueno, y sumo. Hago lo mismo con las pestañitas que están ahí de color verde, donde nuevamente hay que ver cuál es la distancia entre los ejes horizontales al centroidal. Las pongo aquí, hago mis operaciones. En este caso, la dimensión mayor es la que se eleva al cubo y me dan 4.670 para una y otra. Sumo ambas sumatorias, tanto de inercia como de A de Y cuadrada, y me da una inercia de 24 millones y fracción. Se ve que tengo un valor mayor. Yo decía, trátenlo de hacer ustedes por su cuenta respecto al eje Y centroidal y les va a dar un valor menor. Pero si no, bueno, ahorita ahí ya lo tengo respecto al eje X y me da ese valor. Ese valor ya en su momento, cuando lleven sus cursos de mecánica de materiales, lo van a necesitar, sobre todo en mecánica de materiales y todos los que sigan, ¿sí? Bien, si hay una pregunta o duda, por favor, háganla. En este caso, propuse subdividir a la figura como lo tengo aquí.
La forma de subdividir la usé para calcular el centroide y la misma puedo usar para calcular el momento de inercia. Si ahorita ustedes hubieran dicho, no, yo quiero subdividirla de otra manera para este cálculo de momento de inercia, lo puede hacer tranquilamente. Hace rato yo he comentado que la posición de los ejes centroidales, no importando cómo subdividan estas figuras, les tiene que dar lo mismo. Yo usé 5 figuras, como está aquí indicado. Quieren usar otras 5 figuras, se puede, les tiene que dar lo mismo. Si ahorita lo quiero hacer de otra manera, si lo hacen de otra forma o lo dividen, todo el rectángulo azul lo dividen en 5 partes, pues tengo 5 rectangulitos azules. Bueno, pues esta tabla crece, pero el valor al final de cuentas me tiene que dar lo mismo, no puede cambiar. Si cambia, en algo me equivoqué, reviso, pero tengo que llegar al mismo valor. ¿Sí? Bien. Hasta ahorita siempre he estado manejando mis rectángulos. Yo les dije que hay figuras que me permiten hacerlo o subdividirlo de otras maneras para poder llegar al mismo valor. Un poquito más a prisa ahorita lo voy a hacer con la alternativa 2 y no porque, bueno, sí, ya algo nos está ganando el tiempo, pero lo quiero hacer de otra manera para que ustedes vean que lo puedo subdividir de otra forma en la que a veces puedo tener una sección como las figuras que les mostré y huecos. A ver, ¿qué pasa si ustedes consideran toda una sección como la de color azul? O sea, un gran rectángulo que mide lo que tiene de dimensión de ancho, 88,9, y toda una altura de todo el perfil de 304,8 milímetros. Ahí está un gran rectángulo. Ahora, a este gran rectángulo le voy a restar un rectángulo de color rojo. Lo quise sombrear porque lo voy a restar. O sea, su efecto se lo voy a quitar al del gran rectángulo. ¿Y qué me queda? Como un tubo, si están de acuerdo. Bueno, ahora le voy a restar otro rectángulo más pequeño, el de color verde. ¿Para qué? Para que lo que está aquí en este contorno sea lo que va a quedar y es justamente mi perfil en C. No sé si me captaron. Voy a manejar ahora todo en 3 figuras, nada más que una es la de azul, es la completa, y le voy a restar una que es la de rojo y otra que es la de color verde, a restar. Obviamente eso sí, ahora sí me va a implicar usar un signo negativo. Procedo. Esta es mi figura de color azul, su centroide está a las mitades, en las dimensiones que aquí tengo, lleno mi tablita y tiene un área de 27,000 milímetros al cuadrado, bueno, con sus demás números, y ahora hago la de color rojo. También, evidentemente, aunque aquí ahorita no lo estoy indicando para no llenarme de números, pero yo les decía que tengan en mente cuáles son los valores de las dimensiones de todo mi perfil, pero calculo mi área. Mi área vale 24,450,6 negativo, porque la voy a restar. Localizo dónde están las distancias del centroide particular que están aquí de color rojo respecto a mis ejes de referencia XY y hago momentos estáticos. Vean que nuevamente aquí se presenta el signo negativo para la sumatoria de momentos en Y y para la sumatoria de momentos en X. Esto obviamente lo voy a sumar, ¿verdad? Bueno, procedo. Ahora tengo esta otra figura donde es otra figura que decía yo que voy a restar. Aquí está mi área, mis distancias y mis áreas por distancias, también con valores negativos. Y me dan estos valores. El área que yo sume tiene que ser exactamente igual al área de mi perfil en C, que es el mismo valor que obtuve en la primera forma o alternativa de cálculo. Procedo a dividir las sumatorias de momentos estáticos de primer orden, una y otra, como aquí lo estoy indicando, y vean que me está dando la ubicación de los ejes centroidales y que tienen que ser los mismos valores que obtuvimos anteriormente.
Ahí está, ¿sí? Está ubicado. Es la misma, no puede cambiar. Lo hice de otra manera. De esta manera también puedo yo hacer la segunda parte de mi tabla para el momento de inercia. Hago el momento de inercia de toda la sección que tengo aquí. En este caso, como nada más estoy calculando respecto al eje X, sería esta dimensión por esta al cubo entre 12. Y me da como 209.780.688.5. Bueno, sus ejes local, centroidal de la figura de azul coincide con el eje centroidal de toda la figura, que ya habíamos calculado inicialmente. O sea, 0 es el de Y. Entonces, A por DY vale 0. Recuerden que el área ya quedó en la tablita anterior. Ahora, le voy a restar este efecto. La inercia, que ahora es la dimensión corta por la dimensión mayor al cubo entre 12 de la figura de rojo, la voy a poner aquí, que da del orden de 180 millones negativos. Otra vez los ejes de color horizontales, el rojo coincide con el eje X central, pues vale 0 y ahí queda. Ahora hago la de la figura de verde, también va a ser una inercia negativa, que es su dimensión menor por su mayor dimensión al cubo entre 12. ¿Por qué? Pues porque la que está girando respecto al eje X, ¿verdad? Esta mayor trata de girar respecto al eje X. Gira. Bueno, por eso es como la manera que calculo yo aquí mi inercia. Sumo valores y me dan 24.216. Aquí pues todo me dio 0. Este valor, si ustedes recuerdan, es el mismo que obtuvimos antes cuando lo hicimos de otra manera, ¿sí? A ver, espero que más o menos les quedara claro. Vean que ahora lo manejé de otra manera. El resultado, insisto, siempre tiene que ser el mismo, no importando cómo discretice o subdivida a mis secciones en lo que tengo. He trabajado con figuras simples para que me diera tiempo de explicarlo con ustedes. Si lo hubiera dividido en más figuras, bueno, pues lo hago y sigo el mismo criterio que ahorita les he estado mencionando para llegar a los mismos resultados. Entonces vean que ahorita de una manera mucho más sencilla llegué a la inercia. La otra, pues no digo que sea más difícil, sí un poco más laboriosa, pero llego al mismo resultado. Bien, ahí está mi perfil, está ubicado y está mi valor. Si hay alguna pregunta, por favor, díganme, háganla, porque pues con este último ejercicio hemos visto un segundo ejemplo más, resuelto de dos maneras diferentes, pero vean que estamos calculando sus propiedades geométricas y que siempre llegamos a lo mismo. Ya cuando tenemos un poco de práctica, cada vez va a ser, ustedes van adquiriendo con esa práctica cierta habilidad para saber cómo lo puedo hacer más sencillo este cálculo. Y si no, pues divídanlo como ustedes gusten, usen hoja de cálculo. Yo sí les recomiendo una hoja de cálculo, sobre que estén en un examen y lo van a hacer a mano, pero hagan una hojita como lo hicimos ahorita y les va a dar lo que acabamos de hacer. Por favor, cualquier pregunta, estoy a sus órdenes. Ustedes me dicen, jóvenes. Espero que me hayan Y una captado. pregunta, ingeniero. Sí. Eduardo Riz pregunta, ¿habrá alguna tabla donde diga cómo sacar la inercia de cada figura? Sí, hay una tabla que por ahí presenté. Son de esas tablas, como hay muchísimas que vienen en internet, ahí viene. Ahí las pueden ustedes conseguir, hay de muchos autores y la pueden usar. Hay otra, tablas que vienen en los libros de estática. Ahorita para estar preparando o cuando prepare este tipo de cursos, yo uso 3 libros de estática. Los 3 libros de estática traen tablas para calcular áreas, centroides y momentos de inercia de figuras regulares y que si requiero en una figura que voy a dividirla en varias, como lo hicimos ahorita, bueno, pues puedo usar cualquiera de esas figuritas que vienen ya ahí en mis tablas, pero sí las hay, ¿eh? Hay muchísimas ahí en la red. En esta presentación, bueno, van a ver ahí una de tantas que hay. Y lo que siempre he dicho, y esa recomendación, voy a insistir, siempre nomás chequen cuáles son los sistemas de referencia que cada autor pone. Si usan manuales técnicos
de ingeniería, siempre todos los manuales técnicos traen todas esas tablas. Ahorita hablamos de un rectángulo y un triángulo, y si es una parábola, si es un círculo, si es un medio círculo, todo eso ahí viene, ¿sí? Todo eso viene. Hablo de los círculos porque ¿qué pasa si me ponen un perfil circular, hueco o macizo, una barra maciza? Pues yo necesito sus propiedades geométricas. Ahí viene, ¿sí? Sí hay tablas, sí a la pregunta que nos acaban de hacer. Sí, a sus órdenes. También hay otra pregunta de Isaac Hinojosa que dice, ¿en dónde podemos ver de nuevo esta clase grabada? Bueno, ahorita que acabe la clase, pues se convierte el archivo y lo subiremos posteriormente a Classroom. Ahí les avisaremos dónde lo pueden consultar. Ok. Sí, ahí también, y creo que a lo mejor iba a quedar grabado en el canal de YouTube que tiene el Club de Estudiantes del Colegio de Ingenieros Civiles. Creo que también por ahí lo iban a poner. Sí, Sí, así es, ingeniero. sí, bien. ¿Qué otra pregunta puede haber por ahí? O a lo mejor no me entendieron nada y no hay preguntas, como me sucede cuando doy la clase presencial. Nunca hay dudas, no me entendieron. Yo espero que sí. Recuerden, y más que en la encuesta que se les hizo, la mayoría de ustedes van a llevar apenas esta materia. Parte de lo que ya vimos es bastante probable que ya se los hayan dado en el curso de estática. Bueno, entonces fue un pequeño recordatorio. Si no, no es complejo este tema. Para cuando lleven su curso de estructuras isostáticas con el profesor que vayan a llevar, van a repetir esto. Mucho de este material que ahorita estoy aquí usando también lo voy a repetir en mi curso el próximo semestre y algo más, ¿no? De ejercicios, solamente va a haber mucho más ejercicios o algunos hasta con funciones, porque ahorita nomás vi figuras regulares, pero ¿qué pasa si tengo una figura irregular que me implique tener una función o que tenga que deducirla para que a partir de la función aplique mis integrales y llegue a lo mismo? Es lo mismo, recuerden que las sumatorias son eh, integrales, su interpretación física de un integral son esas sumatorias, es el área bajo la curva. Bueno, lo vamos a hacer, ¿no? En clase. Ustedes me dicen si hay alguna otra pregunta. ¿No? O a lo mejor no me entendieron. Por ahí a lo mejor les hacen alguna encuesta al respecto de ello. Si no me entienden o creen que me voy muy rápido, por favor, indíquenmelo. Yo me trato de adaptar siempre a como ustedes me digan. Espero que sea claro todo lo que vamos a estar viendo. Mañana vamos a ver muchas fotografías, espero no aburrirlos, pero también vamos a ver algunos conceptos propios de la ingeniería estructural a partir de todas esas fotografías. Espero que quede más claro. Y no olviden algo que yo comenté en el Classroom, va a haber una pequeña actividad. Por favor, trátenla de hacer para que practiquen lo que acabamos de hacer y que con esa actividad se les considere. Y bueno, ya después a ver qué nos dice Mario, nos dice por ahí Mario Soberanes, pero va a haber una actividad al final de cada sesión para que ustedes la puedan llevar a cabo y es una forma de medir si ustedes me están entendiendo. Si no me entendieron, bueno, ahí me lo ponen en el Classroom, ahí va a estar ya esa actividad, ¿sí? Bien, pues si no hay ninguna otra pregunta, espero que sí haya quedado claro, espero no haberlos cansado y que sí me hayan escuchado durante toda la plática, eh, para que pueda a ustedes estarlos ayudando y verlos pues el día de mañana a la misma hora. Procuro yo siempre la puntualidad, por eso vieron cuando les enviaron el link que les decían entren unos 10 o 15 minutos antes para que les den el acceso, me esperan y a las 12 empezamos, ¿sí? Bien. Pues sí, no hay más dudas, ingeniero. Ok, por ahí nos viene el chat que preguntaban que si nos comunicamos por Claro. Sí, ahí puse también al inicio mi correo electrónico, igual por el mismo correo de Claro me pueden escribir si hay alguna otra pregunta y eh, si después hacen el ejercicio y les quedó alguna duda, mañana me pueden preguntar también temprano antes de iniciar el tema y lo contestamos con mucho gusto. Entonces, si no hay otra cosa, pues quedo a las indicaciones de lo que me indique ustedes, Leonardo, Renata.
Por el momento no, ingeniero. Entonces sería todo. Sería todo, ingeniero. Bueno, muy bien, pues entonces damos por terminada la sesión del día de hoy